El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, y se perdería el vino, y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Escuchamos, queridos hermanos, en el Evangelio tantas controversias que tienen los escribas, los fariseos con Jesús, pero hoy incluso traen a la memoria lo que hacen los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan y los de los fariseos, dice, ayunan. Y la pregunta a Jesús es: ¿por qué los tuyos no? La novedad de Jesús es difícil que la acepten los escribas y fariseos. Por eso dice que nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva. Parece que es una situación social lo que se da. Los jóvenes difícilmente aceptan lo que los adultos piensan, los ya más viejitos. Y los más viejitos, pues como que no encajan con los jóvenes en muchos aspectos, en muchos. Los adultos mayores, a los adultos mayores les cuesta, o nos va costando ya cada día más, aceptar ciertas formas de vivir de los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes no pueden aceptar la forma de vivir de los adultos también. Y entonces, como no se puede, ¿qué pasa? Hay conflictos, hay enojos, hay molestias, ¿sí? Por eso Jesús, cuando habla aquí ahora, dice: nadie puede remendarlo. ¿Por qué? Porque se hace más grande. O sea, ustedes, escribas, fariseos, que tienen una costumbre, una forma de vivir, no entienden la novedad, lo nuevo. ¿Por qué van a ayunar estos, mis discípulos? ¿Cómo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos, cuando el amigo está con ellos? Ya vendrá el tiempo en que se los quiten y entonces sí ayunarán. Jesús va más allá de un ayuno material. Si nosotros hablamos, pensamos también en el ayuno material, no comemos o nos privamos de ciertas cosas, nos abstenemos, o porque necesitamos tener salud y nos ponen en ayuno, ayunamos. Vendrá el tiempo de la Cuaresma y nos hablará igual del ayuno, la oración. ¿Por qué el ayuno? Dice, porque si no tienes al Señor, si Dios no está contigo, porque a veces sí lo decimos, ¿no? Es que Dios está conmigo. Dios está conmigo, Dios está siempre cerca de mí. Cuando Jesús habla del ayuno, dice: vendrá el día en que no lo tengan, en que lo pierdan, y entonces sí ayunarán. Pero mientras Él está con ellos, estar con alguien significa una relación permanente con Él, relación permanente con
con Jesús. ¿Para qué ayunan los discípulos si Él está con ellos y ellos con Él? Por eso dicen, no tienen por qué ayunar. Siempre el ayuno es utilizado para tener algunos beneficios. El ayuno, cuando se habla del ayuno espiritual, del ayuno en la Sagrada Escritura, es para la búsqueda de Dios. Recordamos, por ejemplo, a los habitantes de Nínive. ¿Por qué los ponen a ayunar? Porque han perdido a Dios, porque se han apartado de Dios. Ya no está Dios con ellos. Y no está Dios con ellos no porque Dios se haya ido, sino porque ellos se han apartado de Dios. Y entonces les convocan a un ayuno, algo que les haga reflexionar, que les haga pensar que Dios no está con ellos. Les hablan de las consecuencias que vienen al no estar Dios. Y eso es parte de nuestra vida también, cuando Dios no está con nosotros, no porque no quiera, sino porque nos hemos apartado de Él. Necesitamos ayunar para reencontrarnos con Él. Dice Jesús, ya vendrá el día en que les quiten al esposo, al amigo, y entonces sí ayunarán. Si pensáramos en tantas cosas que perdemos y las reacciones que tenemos cuando hemos perdido tales cosas, o personas incluso. Cuando alguien muere, ahora en nuestros tiempos, cuando alguien muere, hay tantos que ahora en los medios de comunicación publican tantas fotografías de aquel ser que murió. ¿Y para qué se publica todo eso? Y mensajes, que bárbaros, excelentes mensajes, pero que nunca lo supieron los que murieron. Nunca. Y dicen a veces, es que me haces tanta falta, cuando a veces uno conoció incluso a las personas y dice, ¿cómo te va a hacer falta si nunca lo quisiste? Si lo trataste tan mal o la trataste tan mal. Te conozco. ¿Verdad? A veces publican como si nadie los conociera, de lo que hicieron o de la forma como trataron a las personas. Más bien sienten el vacío y quieren llenarlo ahora con esas cosas. Ahora sí perdieron lo que tenían y ahora quisieran hacer el ayuno, ¿sí? Quisieran sacrificarse para recuperarlos. Hay cosas que no se recuperan, ni con ayuno siquiera. Y el encuentro con Dios tiene ese peligro, que no lo encontremos cuando nos apartamos de Él, que no lo encontremos. Corremos ese riesgo de acostumbrarnos a hacer cosas por costumbre, por tradición, y que no encontremos lo que hemos perdido. Pues, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de experimentar su cercanía, si está con nosotros o no está. Y si no está, entonces sí, como dice Jesús, ayunen. Ayunen, no solo privándose de cosas materiales, de cosas de alimentos. Ayunen de tantas cosas que hacemos, de actividades que realicemos para estar con Él. De eso hay que ayunar. Yo, sacerdote, ¿de qué tengo que ayunar? Y a lo mejor hasta parece que no tiene sentido. Pues sí, es un ayuno. ¿Para qué ayuno? Pues para poder dedicarle el tiempo a la búsqueda de Dios, al encuentro con Dios, ¿sí? Para eso. ¿El ayuno para qué es? Para encontrarnos con Dios. Entonces tengo que dejar tantas actividades para buscarlo, no decir dejo las actividades porque ya me canso. No es por no querer hacerlas, es por buscar a Dios.
y darle el tiempo para estar con Él. No saben cuánto me ha ayudado ahora el realizar la hora santa todos los días. Por eso puedo decir ayuno de las cosas. Actividades, siempre hay a esa hora, siempre. Y siempre tengo que decir no. Y me cuesta, sí me cuesta también decir no. Hay que decir no. Y les decía, parece que debería serlo. Pues no. Y hay que aprender a ayunar y a decir, pues no. Hay algo más importante todavía que eso. Mi encuentro con Dios. Mi encuentro con Dios. Y más, pues yo como sacerdote tengo que hacerlo. Si yo no tengo a Dios, ¿qué puedo dar? Nada. Si yo quisiera que mi comunidad fuera distinta, que fuera mejor, pues yo tengo que empezar por mí, ser diferente. Si yo les digo oren, yo tengo que orar primero. Si yo les digo oren aunque sea 10 minutos, yo tengo que orar 20. Oren 1 hora, pues tendré que orar 2 al día. ¿Sí? Me decía un día, padre, yo ahora sí ya me hice hasta mi propósito de mi oración. Voy a hacer 15 minutos de oración por la mañana y 15 por la tarde y ya todos los días, y mi hora de la liturgia. Dije, ánimo, échale ganas. Sé perseverante, no importa. 15 minutos comienzas, quizás después aumente. No sé cómo vaya, ¿verdad? Pero bueno, con algo empieza. Pero para él ya era algo grande. Era joven y ya es algo grande, un gran propósito. Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia de buscarle, que no tengamos que ayunar para estar con Él o para que Él esté con nosotros. Que así sea.